Buenos días, hoy nos vemos en una clase de, según la imagen que vemos, en una clase de matemática, de la parte que se llama geometría, el bloque de geometría. Vamos a ver hoy. ¿Qué tema veremos hoy? Pues la clasificación o los polígonos y su clasificación. Ahí tenemos el triángulo, el cuadrado, el rectángulo, el trapecio, el romboide, el rombo, triángulo equilátero, triángulo isósceles, triángulo rectángulo, bueno, y muchos polígonos más. ¿Qué es un polígono? Pues los polígonos son figuras planas que están formadas por segmentos o rectas consecutivas, formado por lados y al final se cierran. Si observamos aquí está el primer lado, el segundo, el tercero y el cuarto. Entonces una figura plana formada por segmentos o rectas consecutivas, formando lados que al final se cierran. Si se dan cuenta, ahí no hay ninguna línea curva, son líneas rectas o segmentos rectos. ¿Cuáles son los polígonos? Pues recordemos que los polígonos son figuras planas, como dijimos hace rato, que están formados por rectas, pero deben de tener de entre 3 a más lados. Pueden tener 3 ángulos o más ángulos y de 3 vértices o más. Menos de esa cantidad no sería un polígono. Observemos ahí. La primera imagen tiene segmentos rectos, sí, pero al final no se cerró, quedó abierto. Entonces, por ende, no es un polígono porque no está cerrado. En la segunda imagen de color verde, ahí sí está la figura totalmente cerrada y está formada por segmentos o líneas rectas y está cerrada. Entonces, ese sí es un polígono. Y el último tiene líneas rectas, está cerrado, pero también tiene una línea curva. Y nos dice que los polígonos son segmentos rectos que se cierran al final. En este caso sí está cerrado, pero está combinado con un segmento curvo y por ende entonces no es un polígono. ¿Qué nos indica el profesor? Nos va a decir cuáles son las partes que forman un polígono. Pues el polígono está formado por lados o por líneas rectas, como dijimos hace rato, segmentos rectos, que se van a unir en un punto llamado vértice. Y recuerden que es una figura plana totalmente cerrada. Otra parte del polígono es el centro. ¿Qué es el centro? Es el punto central de la figura, que se une a cualquiera de los vértices. El radio es un segmento que une el centro con un vértice. Tenemos también la apotema. La apotema es cualquier segmento que une desde el centro con el punto medio de un lado. O sea, desde el centro usted se puede hacer un segmento hasta la parte media o la mitad de uno de los lados. Cuidado, se une con el vértice, ahí ya no sería apotema, sino sería radio. Otra parte de un polígono es el ángulo. Ya saben que el ángulo es cualquier ángulo determinado por dos radios. O sea, la unión de dos líneas rectas en un punto de vértice forman un ángulo. En el caso de la figura que estamos viendo, la primera, tiene 5 ángulos y tiene 5 lados. Tenemos también la diagonal, que es la línea que une un vértice con el otro vértice. Y la altura, que parte desde la base hasta un punto del vértice, que tiene que ser vertical. Ahora veremos cómo está formado estas partes del polígono. ¿Qué eran los lados? Los lados son los segmentos que forman la línea poligonal. Los vértices son puntos donde se unen todos los lados. Los ángulos
Son las regiones del plano que delimitan dos lados. La diagonal es la recta que une dos vértices consecutivos de un vértice a otro. El centro es el punto desde el que todos los ángulos y lados están en la misma distancia. El radio es un segmento que une el centro del polígono con cualquiera de los vértices. La apotema, ya dijimos, es el segmento que une desde el centro del polígono con el centro de cualquiera de sus lados. Y la base es el lado inferior de un polígono. Normalmente es el lado donde se apoya el total de la figura. Ahora observemos esto de aquí. Estos son la clasificación de los polígonos. Este grupo de polígonos que observamos aquí pertenecen a los polígonos que están clasificados por sus lados. Hay tres clases de polígonos: por sus lados, por sus ángulos y por sus lados y ángulos. En este caso, este grupo es los polígonos por sus lados. En este grupo de polígonos tenemos al triángulo, al cuadrado, o mejor dicho, los cuadriláteros. Están los cuadriláteros, están los triángulos. Cualquier triángulo que usted encuentre entra en este grupo de polígonos por sus lados. Cualquier cuadrilátero que usted vea es un polígono por sus lados. Tenemos el pentágono, el hexágono, el heptágono que tiene 7 lados, el octágono que tiene 8, el encágono que tiene 9, encágono o también llamado, eneágono o también llamado nonágono. Ese tiene 9 lados. Tenemos el decágono que tiene 10, el endecágono que tiene 11 lados y el dodecágono que tiene 12 lados. Estos son los polígonos, clasificados los polígonos por sus lados. La otra clasificación es los polígonos según sus ángulos. Tenemos los polígonos cóncavos y los polígonos convexos. Los polígonos cóncavos es un polígono que tiene un ángulo que mide más de 180 grados. Observemos las dos figuras. Esa parte amarilla que está marcada es el ángulo. Todos tienen ángulos. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ángulos tiene la primera figura. Y la segunda tiene 1, 2, 3, 4, 5, también 6. Pero todos sus ángulos no miden más de 180. Pero solo hay uno que tiene más de 180 grados, que es el que está pintado de amarillo. Ese es el único ángulo que mide más de 80 grados. O sea, cuando usted vea un polígono que tiene un ángulo con más de 180 grados, a ese le llamaremos polígono cóncavos. En cambio, los polígonos convexos, todos sus ángulos miden menos de 180 grados. Observemos los que están ahí, esos verdes, de color verde. Todos sus ángulos, si usted observa ahí, ahorita no tenemos el graduador, pero solamente con observar nos podemos dar cuenta que son ángulos entre 90 y menos de 180 grados. Hasta menos de 90 también hay. Estos son los polígonos convexos. Recuerden, polígonos cóncavos tienen un ángulo más de 180 grados. Y el convexo tiene todos sus ángulos menos de 180 grados. Ahí tenemos varias figuras que son polígonos convexos y cóncavos. En el convexo tenemos un triángulo, tenemos un cuadrilátero, un pentágono, un hexágono. Figuras que tienen diferentes lados según sus números de lados, tienen su nombre, pues, ¿no? Y los polígonos cóncavos, ahí tenemos un cuadrilátero también, pentágono, decágono y hexágono. Ahora vemos la clasificación del polígono según sus lados y sus ángulos. A esto le llamamos polígonos regulares y polígonos irregulares. Los polígonos regulares son cuando un polígono tiene todos sus lados y sus ángulos iguales, se llaman polígonos regulares. Recuerden, tienen todos sus ángulos y sus lados iguales, como observamos aquí. En este grupo entra un triángulo, el triángulo de 3 lados, el triángulo equilátero, porque tiene 3 lados iguales y 3 ángulos iguales. Vemos ahí el cuadrado, el pentágono, el hexágono, heptágono, octágono, decágono, dodecágono. Son polígonos regulares.
en los polígonos irregulares. En cambio, estos son cuando el polígono tiene uno o más lados y ángulos que no son iguales. Ahí podemos encontrar un ángulo o un lado que no es igual al resto. Podemos encontrar uno o dos o más, pero uno de ellos no es igual al resto. Veamos aquí. En este caso tenemos un triángulo, pero ese triángulo es un triángulo, no es isósceles, no es escaleno, es un triángulo octángulo. Tenemos también un cuadrilátero, que es como un trapecio. Tenemos un pentágono, un hexágono, un heptágono, un octágono. Esos cuadriláteros, si usted observa bien, tienen por ahí un ángulo y un lado que no es igual que el otro. En el triángulo, un ejemplo, tenemos un ángulo ahí que es menos de 90 grados, menos unos 35 grados tiene un ángulo menor que los otros dos. En el cuadrilátero tenemos un ángulo mucho más grande, un ángulo menor que los otros tres. Y así tenemos que darnos cuenta bien que entre esos hay ángulos o lados que son más pequeños que el resto. Ok, chicos, eso es todo por hoy. Espero que hayan aprendido un poquito más de esta clase de los polígonos. Recuerden, hay polígonos que se clasifican según sus lados, según sus ángulos y según sus lados y sus ángulos. Hasta luego, chicos, que tengan un excelente día.